Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Marcos capítulo 16, versículo 16 al 20. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y en febrero de 1993 fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100.000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Perú, Honduras, Bolivia, El Salvador, Argentina, Alemania, Francia, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Estonia, Bélgica, Holanda, China, Japón, Pakistán, Indonesia, Filipinas, Taiwán, India, Mongolia, Egipto, Israel y las naciones africanas de Kenia, Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, Tanzania, Nigeria, África del Sur, Botswana, Costa de Marfil y otros países, y los santuarios locales, y todos los que están viendo el culto por internet y por la televisión en el mundo entero. En Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús nos dio una promesa: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando pedimos en el nombre del Señor Jesucristo,
aún aquello que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer por nosotros. Sin embargo, esta palabra no puede ser aplicada a cualquiera, sino solo a los que tienen una fe perfecta. Solamente cuando desecha todo pecado y maldad y alcanza un corazón perfecto, Dios responderá a todo lo que pida. Además, cuando ore por otras personas, Dios mostrará sus obras. Tal como está escrito en el pasaje de hoy, muchas señales lo seguirán y así podrá dar testimonio del Evangelio a multitudes. Esta es la prédica número 23 de la medida de fe y es el cuarto mensaje sobre el quinto nivel de fe. Oro en el nombre del Señor para que a través de este mensaje reciban poder de lo alto y así puedan manifestar las obras de Dios y guiar a muchas almas al Señor. Amigos y hermanos, les dije que la segunda característica del quinto nivel de fe es que debe haber una dedicación completa a la oración para que las señales y los prodigios puedan manifestarse. Si alguien ha desechado el pecado y se ha santificado consagrando mucho tiempo a la oración bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces recibirá poder de Dios y llevará a cabo muchas señales y maravillas. Entre estas, en el pasaje de hoy, se mencionan 5 clases de señales que siguen a los que creen. Ya les expliqué 2 de ellas en la última prédica. Una era que echarían fuera demonios y la otra que hablarían en nuevas lenguas. La tercera señal es que tomarán en sus manos serpientes. Aquí, serpientes no se refiere a las serpientes que se arrastran sobre la tierra. Más bien, esto tiene un significado espiritual. Como señala la primera parte de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí serpiente hace referencia al diablo y a Satanás. Por lo tanto, cuando el pasaje cita que los creyentes tomarán en sus manos serpientes, quiere decir que tendrán autoridad para derribar las sinagogas de Satanás en la iglesia. La segunda parte de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 expresa: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ellos en realidad eran judíos de nacimiento. Sin embargo, ¿por qué dice a los que se dicen ser judíos? Y señala el pasaje: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Además, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 cita: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Si verdaderamente fueran judíos, tendrían que vivir por la palabra de Dios. Deberían creer y temer a Dios y vivir por su palabra. Sin embargo, no lo hacían, y aún así se llamaban judíos a sí mismos. Por eso dice el versículo: aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. En el contexto actual se refiere a los que se hacen llamar a sí mismos cristianos. Afirman que creen en Dios y en el Señor, pero no viven en la luz. En lugar de ello, juzgan y condenan de herejes a aquellos que evidencian las obras de Dios. Dicen que son cristianos, pero a los ojos de Dios no lo son. La sinagoga de Satanás es un grupo de personas que piensan que son de Dios, pero que en realidad perturban y obstruyen la obra, debido a que lo que se hace no está de acuerdo con su forma de pensar ni con sus intereses. Esto sucede cuando 2 o más personas se juntan en la iglesia y murmuran, se quejan, juzgan, causan problemas, condenando y poniendo a unos en contra de otros. Por supuesto, en la iglesia algunas veces necesitamos hacer sugerencias constructivas para cumplir con alguna tarea. Sin embargo, debemos hacerlas con amor y con buena intención.
No obstante, si usted se opone al pastor y causa división entre los hermanos de la fe, yendo en contra de las normas de la iglesia, buscando su propio beneficio y con una actitud arrogante, esa es, sin lugar a dudas, una obra de Satanás. Si la sinagoga de Satanás se forma en una iglesia, el amor se enfriará y el obrar de Dios se detendrá. Los miembros de esa iglesia enfrentarán pruebas y dificultades y el avivamiento se estancará. Sin embargo, si hay una persona en la iglesia que esté en el quinto nivel de fe, podrá identificar la sinagoga de Satanás y derribarla con la autoridad de su palabra. En nuestra iglesia, desde su fundación hasta el día de hoy, no se ha levantado ninguna sinagoga de Satanás. Como la palabra de verdad se predica fuertemente desde el púlpito, aun cuando los hermanos oyen mentiras que dicen otras personas, no se dejan engañar ni se ponen de su lado. Incluso cuando hubo gente que intentó formar una sinagoga de Satanás, Dios me lo reveló a mí primero y así pude denunciar sus obras por medio de la palabra desde el altar. Así que, aun cuando los que intentaron formar esta sinagoga de Satanás se dieron cuenta de su falta y se arrepintieron, e incluso si no lo hicieron, se fueron de la iglesia sin causar ningún desorden ni problema. La cuarta señal que sigue a los que creen es que si beben cosa mortífera no les hará daño. En Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6, vemos que una serpiente venenosa mordió al apóstol Pablo. La gente que lo vio pensó que Pablo moriría inmediatamente, pero nada le sucedió. Estaban tan sorprendidos que pensaron que Pablo era un dios. Del mismo modo, si usted alcanza el nivel de la fe perfecta, estará protegido aun si bebe algún veneno. Aun cuando beba alguna sustancia venenosa, Dios lo guardará sano y salvo. Incluso si respira gas venenoso, Dios lo protegerá. Si es infectado por algún virus o germen, Dios lo quemará inmediatamente con el fuego del Espíritu Santo. Muchas veces he vivido esta clase de experiencia. Cuando en alguna ocasión he comido algo que ya estaba descompuesto o que contenía alguna sustancia dañina o tóxica, no me ha hecho daño. Y si pasaba por algún lugar donde se lanzaban gases lacrimógenos, la gente estornudaba y lagrimeaba mucho, pero a mí no me afectaba en lo absoluto. Claro que si alguien bebe intencionalmente algo venenoso solo para probar a Dios, no será protegido así tenga un gran poder. Mateo capítulo 4 versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Dios no nos permite probarlo excepto en los diezmos. Si se atreve a beber intencionalmente veneno para probar a Dios, Él apartará su rostro de usted y no podrá protegerlo. La quinta señal que sigue a los que creen es que cuando ponen sus manos sobre los enfermos, estos se sanan. Si alcanza el quinto nivel de fe y recibe poder, ninguna enfermedad lo afectará. Y además podrá sanar a otros de sus enfermedades. Piense en esto por un instante. ¿Tendría sentido si sana a otros de sus enfermedades, pero no puede sanarse a sí mismo? Sin embargo, tal como puede suceder cuando se ora por un endemoniado, aun cuando un siervo lleno del poder de Dios imponga manos, algunas veces la persona enferma no sana. Esto sucede cuando la persona por la cual se ora no tiene fe, o cuando el muro de pecado que los separa de Dios es grande. Ustedes saben que hay pecados de muerte y otros que no son de muerte. ¿No es cierto? En el caso de los pecados que no son de muerte, si tan solo se arrepiente, aunque no lo haga con llanto y lágrimas, y se ora por usted, Dios todavía obrará en usted. No obstante, en el caso de los pecados que llevan a la muerte, es muy difícil recibir la sanidad aun cuando se ore por usted. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos dice que no debemos de orar por los que cometen pecados de muerte, ya que los que cometen estos pecados no serán salvos. Como pecaron de esa forma, el Dios de justicia no obrará en favor de ellos.
Sin embargo, Dios nos ha dado dos oportunidades de arrepentimiento. Nos ha dado esas oportunidades en respuesta a las fervientes oraciones de amor que van más allá de su justicia. Por tanto, si usted se arrepintió completamente en dichas ocasiones, ha sido perdonado y sanado. Pero si en ese momento se arrepintió y volvió a pecar, está volviendo al pasado. Aun cuando haya sido sanado de una enfermedad, ésta lo atacará nuevamente y el muro de pecado que lo separa de Dios será aún mayor. Jamás debe cometer un pecado de muerte. Si ya lo ha cometido, le será muy difícil arrepentirse completamente. En los capítulos 6 y 10 de la carta a los Hebreos, podemos ver que el espíritu de arrepentimiento no vendrá si hay pecado de muerte. Por eso, como no pueden arrepentirse, Dios no puede obrar en ellos. Sin embargo, Dios anteriormente nos dijo que incluso los que han cometido esos pecados, si en verdad se esforzaban por vivir una buena vida cristiana, al menos podrían salvar. Además, si en verdad son fieles a Dios, podrán ir a un mejor lugar que el paraíso y tal vez lleguen al primer o incluso al segundo reino de los cielos. No obstante, eso es cuando de todo corazón se aparta completamente del pecado. Si realmente se aleja del pecado, aun cuando haya pecados que sean de muerte, Dios tendrá compasión de usted. Por otra parte, hay dos tipos de pecados de muerte. Uno son las obras de la carne que llevan a la muerte y otro es el oponerse a Dios yendo en contra del obrar espiritual. Eso es blasfemar y oponerse al Espíritu Santo y juzgar y condenar a los siervos que están con Dios. Eso es también una blasfemia contra el Espíritu Santo. Esas señales son hechas por el poder de Dios y suceden cuando el Espíritu Santo, el Señor y Dios obra a través de sus siervos. Y cuando otros juzgan y condenan estas cosas, se les considera una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy difícil alcanzar el perdón por esto. Miren aquellos que cometieron esos pecados, si pudieron o no arrepentirse de corazón. No pudieron. Por eso, desde que se fundó esta iglesia, he venido enfatizando que no cometan tales pecados. Nunca deben cometer pecados que lleven a la muerte. Y específicamente, nunca deben hablar o blasfemar contra el Espíritu Santo. Nunca debemos pecar crucificando al Señor nuevamente, porque entonces será muy difícil incluso alcanzar la salvación. El juicio tendrá lugar exactamente como lo establece la Biblia. Sin embargo, Dios ama tanto a nuestra iglesia que aun si cometiera tales pecados, si realmente se acerca a Dios con un corazón humilde y se aparta del pecado y se esfuerza por ser fiel a su reino, Dios tendrá misericordia de usted, así como la tuvo con la ciudad de Nínive. Dios les había dicho que morirían en 40 días, pero como el rey y todo el pueblo, incluso los animales, ayunaron y se arrepintieron completamente, Dios tuvo misericordia de ellos. Así que, en algunos casos podemos ver la misericordia de Dios. Esa es la razón por la que Dios no puede obrar en ustedes, aún incluso después de la oración, ya que han levantado un muro de pecado en contra de Dios. No obstante, incluso en ese caso, aun cuando no haya recibido sanidad, si se aferra más a Dios, sirve con más fidelidad y se esfuerza por llegar a santificarse, y si realmente desecha toda maldad y alcanza el nivel del Espíritu, entonces Dios lo sanará. Si llega al nivel del Espíritu, Él lo sanará. ¿Por qué? Si alcanza este nivel del Espíritu, quiere decir que ha sido perdonado de todas sus iniquidades. Por tanto, si realmente es un verdadero hijo o hija de Dios, será sanado al recibir la oración y sus problemas se resolverán. Por eso, cuando veo a algunos de ustedes en una situación en la que no pueden recibir sanidad o respuesta, los animo a entrar al nivel del Espíritu. En nuestra iglesia, incluso en solo una semana, mucha gente viene a que ore por ellos y son sanados. Además,
Hoy en día, infinidad de personas experimentan el poder de Dios trascendiendo el tiempo y el espacio a través del Internet o la televisión. Permanentemente recibimos testimonios escritos de aquellos que recibieron sanidad y respuesta a sus problemas a través de la transmisión de estos mensajes. Sin embargo, ¿por qué hay personas que no reciben respuesta aun cuando se ora por ellos? Es porque no reciben la oración con fe, sino que solo esperan tener algo de suerte. Aun cuando Dios muestra tan grandes señales en esta iglesia, no todos pueden experimentar el obrar de Dios. Primero deben escuchar la palabra, tener fe y arrepentirse de sus pecados. Por tanto, deben recibir la oración con fe, anhelando realmente que serán sanos. Si dispone así su corazón, podrá confesar que será sanado tan solo tocando el borde de su manto o simplemente por la palabra. Es más, incluso si no pudo recibir la oración de la forma que esperaba, no se sentirá defraudado. Más bien, orará hasta el final con un corazón humilde y con fe. Así, cuando predique el Evangelio a otras personas, deberá enseñarles lo que es correcto. Como algunos de ustedes dicen que todos serán sanados y bendecidos tan solo recibiendo la oración, los otros más bien se desaniman y no reciben la respuesta. Esto no debería suceder. Dios no obra de acuerdo a la fe de los que traen a los nuevos creyentes. Aquel que recibe la oración tiene que mostrar su propia fe. Eso es lo primero. El que recibe la oración, repito, debe tener fe, y también el que lo trae debe traerlo con fe. Cuando el paralítico vino ante Jesús, ¿qué hizo? Mostró su propia fe, y como no podía valerse por sí mismo para llegar a Jesús, 4 de sus amigos lo trajeron en una camilla. Es decir, el mismo paralítico tenía fe y también sus amigos tenían fe. Al ver la fe de todos ellos, Jesús los sanó. Nuestro Señor fue al pueblo donde vivía el paralítico, pero ¿acaso fue sanado solo porque Jesús entró al lugar y ellos tenían fe? No, ellos trajeron al paralítico a Jesús. Entonces, ¿fue sanado solo porque vino donde Jesús estaba? Tampoco. Él fue sanado solo al mostrar su fe justo enfrente de Jesús. Es decir, ellos no podían entrar a la casa debido a la gran multitud que se había reunido. No podían acercarse a Jesús. Entonces, como Dios lo sabe todo, ¿acaso sanó al paralítico solamente porque tenía fe, aun cuando todos ellos trataron de llegar hasta Jesús y no pudieron hacerlo debido a la multitud? No. Ellos emplearon todos los métodos a su alcance, abrieron el techo de aquella casa y solo cuando lograron bajarlo delante de Jesús, Él vio la fe de ellos y sanó al paralítico. Sin embargo, como hoy vivimos en los últimos días y está muy cerca la segunda venida de nuestro Señor, es muy difícil de hallar verdadera fe. El mundo está lleno de pecado. No obstante, afortunadamente Dios está sanando a muchos miembros de nuestra iglesia. Por tanto, debe plantar y sembrar fe en los nuevos creyentes para que puedan venir con su propia fe y recibir la oración. En algunas ocasiones, hay gente que es sanada incluso no siendo creyente. En otras ocasiones, cuando los miembros de una familia tienen gran fe y amor y oran por sus familiares que no son cristianos, Dios ve su fe y sus obras y sana a aquellas personas. Sin embargo, eso solo sucede cuando los miembros creyentes de una familia tienen gran fe y amor. De otra forma, si después de haber recibido la oración un par de veces no sanan, se dan por vencidos a medio camino. Si tuvieran fe, se aferrarían a Dios hasta el final. Hay también otro caso, y es cuando los hijos de una familia tienen fe y me piden que ore por sus padres. Sin embargo, los padres que están enfermos no muestran ningún deseo de arrepentimiento. Aun cuando asisten a los servicios de adoración, no adoran en espíritu y en verdad. Aun después de oír la palabra de Dios, no se esfuerzan en practicarla. Ellos todavía se enojan y causan dificultades a sus familiares. Incluso después de haber orado por ellos, no tienen nada de fe. Es por eso que sin importar cuántas veces se ore por ellos, Dios no obrará a su favor. Si oyen la palabra de Dios, deberían cambiar. Aun cuando lo hagan lentamente, deberían demostrarle a Dios que están cambiando. Entonces, Dios podrá sanarlos en la medida en que cambien.
pero no cambian en lo absoluto. En ese caso, ¿podrán burlarse de Dios? Él no obrará a favor de ellos. En esa situación solo están deshonrando a Dios. Por supuesto, incluso entre los que vienen sin fe, como dice la palabra, la oración del justo puede mucho. Muchas veces los milagros de Dios se hacen manifiestos solo por mi fe. Pero aún así, usted debe enseñar la verdad correctamente cuando predique a otros. A veces, incluso si el que está recibiendo la oración no tiene nada de fe, Dios ve el interior de su corazón y lo sana. Aun si no tiene fe en ese mismo instante, si es el tipo de persona que glorificará a Dios y llevará una vida cristiana entusiasta, una vez que haya encontrado al Señor, entonces Dios lo podrá sanar. Sin embargo, por favor recuerden, en principio, lo que tienen que hacer es recibir la palabra de Dios, arrepentirse y prepararse como vaso para recibir la respuesta. Estimado público televidente, hay algo más que deben recordar. En el quinto nivel de fe podrán manifestar muchos tipos de señales, pero no todo el que muestre estas señales se encuentra en el quinto nivel de fe. Por ejemplo, aun cuando uno no esté santificado, si ama mucho a Dios y a las almas y dedica tiempo a la oración ferviente, recibirá del Espíritu Santo dones como el de sanar y el de hacer milagros. Cuando ore por otros, las obras de sanidad se manifestarán, incluso si uno no ha recibido el don del Espíritu Santo, pero ora por alguien fervientemente y con amor, Dios tendrá misericordia y responderá a su oración. Por ejemplo, a veces, aun cuando un pastor no tenga el poder de Dios, un hermano podría pedirle insistentemente que ore por él. Si este hermano cree que será sanado solo si ese pastor ora por él, Dios mira su fe y su corazón puro y obra a su favor. Lo que conmueve el corazón de Dios no es la fe del que ora, sino más bien el corazón puro y la fe del que recibe la oración. Sin embargo, estos casos son diferentes a manifestar las señales y maravillas después de recibir el total poder de Dios. Estas sanidades están en una dimensión diferente a la manifestación del poder de Dios. Ellos pueden sanar ciertas enfermedades causadas por gérmenes o virus, pero no pueden manifestar milagros creativos de Dios. Los milagros creativos no se manifiestan tan solo teniendo un poco de fe. Estos milagros creativos como resucitar muertos, hacer que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen y revivir las células o nervios muertos, se pueden manifestar solo después de alcanzar el quinto nivel de fe. No es fácil hacerlo ni siquiera estando en el cuarto nivel de fe. Usted podrá evidenciar estas obras solo después de haber llegado al quinto nivel de fe, el nivel del Espíritu Perfecto. También hay muchas otras clases de señales. Si alguien clama diciendo, Dios de mi pastor, podrá ver un arco iris. Esto no quiere decir que usted haya efectuado alguna señal. Más bien, esto ocurre por la gracia de Dios. Es como recibir el don de hablar en nuevas lenguas. Si lo recibe con fe y amor, Dios le muestra su gracia. Esta no es una señal extraordinaria. Si tiene fe, Dios le mostrará nubes que aparecen y desaparecen. Esa no es una señal ni una maravilla. Podrá recibir en cierta medida el poder de Dios cuando llegue al cuarto nivel de fe y haya dedicado un considerable tiempo a la oración. Pero solamente cuando alcance el quinto nivel de fe recibirá completamente el poder de Dios. Si ha recibido el poder completo de Dios en el quinto nivel de fe, no solo se manifestarán una o dos señales de vez en cuando, sino que las 5 señales que siguen a los que creen siempre se manifestarán y aún mayores milagros que estos podrán realizar. No solo sanará ciertos males, sino que también sanará dolencias serias, como las discapacidades, y también evidenciará otros tipos de señales y maravillas en caso de ser necesario. Por eso, entre los dones del Espíritu Santo, el don de sanidades y el don de hacer milagros están claramente diferenciados. El don de sanidades puede sanar ciertos males causados por virus o microbios, pero no puede curar dolencias serias como la discapacidad. Tampoco puede dar vida a lo que está muerto ni puede echar fuera demonios. Por eso, incluso en los centros de oración donde se manifiestan los milagros de sanidad,
En muchos casos no pueden liberar a los que están poseídos por demonios. Tampoco pueden hacer que las células o nervios muertos revivan, ni que los ciegos vean, o que los sordos oigan, ni que los mudos hablen. Usted podrá sanar estas enfermedades solo obrando con el don de hacer milagros. Incluso cuando lleve a cabo poderosas obras con el don del Espíritu Santo, no podríamos decir que ya tiene todo el poder de Dios. Y en la Biblia, junto con la palabra poder, también está la de autoridad. Poder, autoridad y poder juntos parecen tener el mismo significado, pero en realidad son diferentes. Espero que puedan entender claramente esta diferencia ahora que voy a compartir con ustedes esta enseñanza. Primero, poder es algo que el hombre no puede hacer, pero que Dios sí puede hacerlo con su poder. Marcos capítulo 10, versículo 27 nos dice: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay muchas cosas que son imposibles para la capacidad del hombre. Sin embargo, no hay nada imposible con el poder de Dios. Hay muchas cosas que solo Dios puede hacer. Hay cosas que la ciencia, la medicina o la capacidad del hombre no pueden hacer. Solo el poder de Dios puede hacerlas. Entonces, si siendo un creyente usted juzga o condena las obras que solo pueden ser hechas por el poder de Dios, estará levantando una sinagoga de Satanás. Y como eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, eso repercutirá en su salvación. Algunos tienen celos y envidia y dicen que esas obras son hechas por el diablo. Sin embargo, ¿alguna vez han visto que el diablo y Satanás hagan algún milagro? ¿Acaso hacen señales y maravillas? Solo tienen poder para engañar al hombre y hacer que éste resista a Dios y de esa manera llevarlo al infierno. No pueden resucitar a los muertos ni revivir células o nervios muertos. Tampoco pueden sanar enfermedades. No pueden mostrar este tipo de poder. No hay ningún pasaje en la Biblia que menciona esto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Si el diablo y Satanás pudieran hacer estas señales, harían que cualquier persona pudiera hacerlas y los pondrían en contra de Dios para engañar a los creyentes. Ni siquiera los que practican la meditación trascendental pueden mostrar estos tipos de poderosas señales. Hay algunos que dicen que pueden hacerlo, pero si lo verifica, verá que no es cierto. Si fuera cierto, debería de suceder constantemente, pero no es así. La mayoría de las veces es solo un exagerado rumor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en nuestra iglesia? Ustedes han visto, oído y experimentado muchas señales y maravillas, y gente de todo el mundo reconoce este hecho. Por eso, muchos médicos, una realidad. Tan solo viendo el proceso de nuestra iglesia por cumplir la misión mundial, probablemente estará de acuerdo que todo esto ha sido posible solo por el poder de Dios. Sin contar con nada, esta iglesia se inició solo con $7 y ha crecido hasta convertirse en una mega iglesia, como pueden ver. Esto nunca podría haberse hecho con la sabiduría o el conocimiento del hombre. Sin tener previas conexiones, es imposible realizar mega cruzadas en tantos países. Nunca me había relacionado con pastores de otras naciones, ni había estado jamás en esos lugares. A pesar de no conocerme personalmente, me pidieron llevar a cabo mega cruzadas en diferentes partes del mundo. Además, poner en marcha la señal del canal de televisión cristiano GCN en tan corto tiempo tampoco hubiera sido posible desde el punto de vista humano. Todo esto fue posible solo por el poder de Dios, que puede hacer posible lo imposible. Incluso, recientemente se han reunido médicos de diferentes partes del mundo para tratar acerca de estos hechos milagrosos de Dios. Sustentaron los casos de sanidad divina con informes médicos. Con esta clase de poder, podemos sanar enfermedades y dolencias e incluso resucitar muertos y echar fuera demonios. Como ya les expliqué, si tiene el don de sanar enfermos, podrá sanar males causados por virus o microbios. Sin embargo, solo con el don de sanidad no podrá hacer que los ciegos vean, los mudos hablen o que los tullidos se levanten. Usted necesita poder.
aún antes de que deseche completamente la maldad. Si ama a Dios y a las almas con pasión y se consagra a la oración, podrá recibir en cierta medida poder como un don del Espíritu Santo, pero no será perfecto. La mayoría de los milagros se manifiestan solo en ciertos lugares. Además, si el que ha recibido el poder se vuelve arrogante o cambia de manera de pensar, el don le será quitado. No obstante, si llega al cuarto nivel de fe o a un nivel mayor, ya se habrá santificado. Por tanto, no será arrogante ni cambiará su forma de pensar. En consecuencia, el poder que se le ha dado no le será quitado. Y mientras más se consagre a la oración, es decir, mientras más tiempo dedique a la oración y más refleje su corazón, el corazón de Dios, Él le dará la autoridad espiritual para que pueda demostrar su poder en toda su magnitud. Entonces, ¿qué cosa es autoridad? Autoridad espiritual es el poder soberano y glorioso establecido por Dios y por mandato del mismo Dios de lo alto, que tiene por origen el mandamiento de Dios. Es el poder glorioso que pertenece a Dios Creador y que le es confiado al hombre. Repito, ¿qué es autoridad? Autoridad espiritual es el poder soberano y glorioso establecido por Dios y por mandato del mismo Dios de lo alto, que tiene por origen el mandamiento de Dios. Es el poder glorioso que pertenece a Dios Creador y que le es confiado al hombre. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, el Señor le respondió: no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba. Nuestro Señor es el Hijo unigénito de Dios y es el único perfecto, inocente y sin mancha. No tenía pecado original ni cometió pecado personal alguno. Él es el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ello, si Dios no lo hubiera permitido, nadie hubiera tenido autoridad de hacerle algo. Fue posible porque Dios lo permitió. Asimismo, en el libro de Job, cuando Satanás acusó a Job, fue solo porque Dios se lo permitió. ¿Por qué se lo permitió Dios? Job no pecó de hecho ni de acción, es decir, en la práctica no había pecado. Por tanto, aun cuando Satanás lo acusara, Dios hubiera podido rechazar dichos cargos. Sin embargo, las pruebas vinieron sobre Job porque Dios lo permitió. No obstante, Dios permitió las pruebas, pero no permitió que la vida de Job fuera tocada. Por eso, el diablo y Satanás no pudieron tocar su vida. Dios es el único que tiene control sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y sobre la vida, la muerte, la dicha y la desgracia. Si Dios no lo permitiera, ni un solo pajarillo caería al suelo. Si recuerda esto, aun si se enfrenta a algunas pruebas, usted no recurrirá a los métodos humanos, sino que tratará de encontrar la solución en Dios. Debería entender por qué Dios lo permite y recibir la respuesta de Dios. Esta autoridad está directamente relacionada con la santificación. Cuando les compartí acerca del poder, les dije que incluso aquellos que no están completamente santificados podían recibir algo de poder si se consagraban a la oración con un corazón ferviente para cumplir con el reino de Dios. Sin embargo, ese poder es parcial e imperfecto. Dios lo puede quitar en cualquier momento. Si la persona que lo recibió comete un pecado de muerte, Dios se lo quitará. En el pasado, cuando alguien malvado, que en verdad no tenía las condiciones como para ser un oficial, recibía autoridad del rey, atormentaba al pueblo y causaba problemas en el país. Y si un enviado secreto del rey, que tuviera su autoridad, era injusto, haría arreglos y componendas
con los gobernantes locales y aceptaría sobornos. Ahora bien, si cualquiera pudiera tener la gloriosa autoridad del Dios Todopoderoso, ¿el mundo no sería un caos acaso? Por eso, la autoridad espiritual se da a aquellos que están, al menos, en el cuarto nivel de fe. No debe haber maldad en ellos, tan solo bondad, virtud y generosidad, incluso al punto de dar sus propias vidas por los hermanos. Como Dios es puro y perfecto, Él otorga su autoridad a aquellos hijos que son puros y perfectos. Si alcanza el quinto nivel de fe y recibe el poder completo junto con la autoridad espiritual, podrá usar el poder con autoridad. Pero mayormente, cuando hablamos de este poder con autoridad, únicamente lo llamamos poder. Lucas capítulo 4, versículo 36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Las obras que Jesús hacía no solo fueron efectuadas con poder, sino fueron realizadas con autoridad. La Biblia nos menciona a esos personajes que manifestaron ese poder y autoridad. Ellos son Moisés, Elías, Pedro, Esteban, el apóstol Pablo, Felipe y otros. La Biblia dice autoridad y poder. Tan solo observe a los que manifestaron ese poder y autoridad. Todos ellos eran puros y perfectos. Se habían santificado de tal manera que no quedaba maldad en ellos. Antes habían sido injustos y malvados, pero Dios los limpió y los hizo vasos limpios y los usó con su poder y autoridad. El apóstol Pablo le pidió a Dios que salvara a sus hermanos de sangre, incluso si él mismo tenía que ir al infierno. Aun cuando había sufrido muchas persecuciones, burlas, desprecios y había sido encarcelado, solo daba gracias y alababa a Dios. La Biblia también nos menciona la santidad de Esteban. Él enseñaba la palabra de Dios al pueblo para que la pudieran entender y se dieran cuenta de sus pecados. Sin embargo, ellos lo apedrearon hasta matarlo. Y mientras era apedreado, aún así le pedía a Dios que los perdonara. Fue igual con Felipe. Podemos ver que no había maldad en ellos. Por eso, las hijas de Felipe tenían el don de profecía, y así podemos ver lo consagrada que era su familia. Elías, al igual que Moisés, arriesgaron su propia vida para salvar al pueblo de Israel. Aunque uno no haya alcanzado el quinto nivel de fe, algunas veces las obras del poder y la autoridad se manifiestan. Un ejemplo es cuando Jesús puso sus manos sobre sus discípulos para que manifestaran su poder. Sin embargo, eso fue algo circunstancial. Tenían que predicar el Evangelio en lugar del Señor. Por eso, Él les dio momentáneamente el poder. Como habían recibido la autoridad y el poder del mismo Señor, milagros extraordinarios ocurrían cuando oraban en su nombre. Lo mismo sucede cuando oran con los pañuelos ungidos. Como el poder de Dios está en el pañuelo, cuando lo usa orando con fe, los milagros de Dios se manifiestan de acuerdo a la medida de su fe. En ese tiempo, el poder de Jesús fue temporalmente concedido por su voluntad a sus discípulos. Por eso tenían lugar las obras milagrosas. De la misma forma, podrá comprender que la oración con el pañuelo ungido es también algo circunstancial y momentáneo. Los milagros se manifiestan cuando ora con fe con el pañuelo. Sin embargo, si no lo usa, ¿sucederán milagros o no? Si ora con fe, usando el pañuelo, el obrar de Dios siempre se manifestará porque el poder de Dios está en él. En general, cuando hablamos de poder, esto incluye toda obra espiritual como echar fuera demonios, sanar enfermedades y resucitar muertos. Para ser más específicos, solo el poder y, por otro lado, el poder con autoridad son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es entonces la diferencia entre solo poder y poder con autoridad? Por ejemplo,
En la relación entre padres e hijos, aun cuando el hijo sea muy inteligente y tenga gran capacidad intelectual, tendrá que obedecer las indicaciones de su padre. Deberá de someterse a la autoridad de su padre. Por ejemplo, digamos que el hijo es el presidente de un país y que su padre vive en una pequeña ciudad. Un día el padre le dice al hijo: «Hijo, te extraño, quiero encontrarme contigo, ven a casa a verme». ¿Podrá acaso el hijo rehusar al pedido de su padre alegando: «Padre, yo soy el presidente del país, ¿cómo puedes decirme a dónde debo de ir? Yo tengo que cuidar a mi pueblo»? A no ser que sea un hijo ingrato, no rechazará a su padre. Esa es la autoridad del padre. Por supuesto, el padre no maltrataría a su hijo porque es el presidente del país, pero aún así podrá decirle que venga a verlo. Si desea ver a su hijo, podrá decírselo, y el presidente no podrá simplemente rechazar el pedido de su padre. Él irá porque su padre tiene la autoridad de pedírselo. También, en el pasado, algunos oficiales tenían que obedecer al mensajero del rey. Aun cuando el oficial tenía mayor rango que el mensajero, el oficial tenía que obedecer por cuanto el mensajero traía órdenes del rey. Así, si un mensajero venía con la orden del rey, incluso el más alto oficial tenía que arrodillarse y recibir la orden con las dos manos. Si el rey condenaba a muerte por veneno, no importaba el alto rango del oficial, este tenía que arrodillarse, mirando el rostro del rey, se inclinaba y bebía el veneno. Por tanto, cuando Dios el Todopoderoso da su autoridad a alguien, toda criatura e incluso los espíritus malignos tienen que obedecerle. Por eso, si un siervo recibe el poder de Dios por mandato, el diablo y Satanás huyen. Las enfermedades se van y las células y los nervios muertos vuelven a vivir. Incluso si alguien cae debido a un derrame cerebral, podrá sanar rápidamente luego de la oración. Si ese siervo ordena que el calor o la temperatura salga de una persona, ésta saldrá inmediatamente. Si alguien bebió veneno a una orden del siervo de Dios, el veneno desaparecerá. Incluso el gas tóxico desaparecerá. ¿Por qué es esto? Porque ante la autoridad de Dios todo debe de someterse. Por lo tanto, aún lo inerte e invisible, como el gas tóxico o la temperatura, saldrán ante una orden que se dé con el poder y la autoridad de Dios. Ustedes lo saben, porque lo han visto y experimentado muchas veces. Permítanme darles un ejemplo más. Lo mismo sucede en lo espiritual. El Salmo 62, versículo 11 señala que de Dios es el poder. Como la autoridad espiritual pertenece a Dios, si usted tiene poder y autoridad, los espíritus malignos, las enfermedades, los gérmenes y aún toda materia inerte lo obedecerá. Podrá ordenar al viento, a las olas o a la lluvia y a las nubes que cambien el clima. Ustedes lo han experimentado muchas veces. Solo aquellos que se han santificado y tienen una fe como el oro puro pueden recibir este tipo de poder y autoridad. E incluso en el mismo quinto nivel de fe, uno debe llegar a niveles más profundos dentro de este nivel de fe y manifestar ese poder en forma extraordinaria. Concluye el mensaje. Amigos y público televidente, Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Usted y yo creemos en el Señor. No pertenecemos a este mundo, sino al reino de los cielos. No obstante, este versículo no solo se refiere al reino de los cielos al que un día iremos. Si verdaderamente camina en la luz y vive como un ciudadano del reino celestial, podrá experimentar las cosas celestiales incluso en esta tierra. Con la autoridad y el poder de Dios, echará fuera al diablo y a Satanás. Así, ninguna prueba ni dificultad será de tropiezo para usted. Asimismo, cuando realice poderosas obras en el nombre de Jesucristo, podrá guiar a muchas almas al camino de la salvación. Dios desea ansiosamente que sus hijos puedan hacer esas obras y siempre está buscando a alguien que esté capacitado para recibir este poder.
Espero que anhelen recibir este poder y autoridad y que decididamente avancen más hacia la perfecta luz del reino espiritual. Oro en el nombre del Señor, para que haciendo esto puedan dejar en alto el nombre del Señor en medio de una multitud de gente, y así, cuando Él regrese nuevamente, puedan estar valientemente a su lado. I have a broken foot and You have had broken your tenía foot. un pie quebrado, And paralyzed and one. Paralyzed. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dios le bendiga. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor, Jesucristo, Jesus Christ. Would you like to dance? Would you like to dance? ¿Quiere danzar? Of Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Just stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Just walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma for Eso me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Me siento muy bien. ¿Por qué? What? I lost weight. Porque he sido sanada. Soy libre. These surgeries in his knee. Completely. What happened to him? ¿Y qué pasó esta noche? ¡Gloria a Dios! ¿Y cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. Your legs? brazo. Yes, ALF. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Would you like to walk by yourself? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that he's not seeing the pain. The medicine still. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Took it away. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Praise the Lord. Step up forward. Él normalmente a esta hora necesita, él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos.
quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo, y a Satanás, y a toda potestad del aire, fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.